empecé a investigar sobre mis antepasados y fue cuando empezó esa pasión en mí de trabajar con todo lo relacionado con la genealogía y la historia familiar. Y mi mamá era una persona que tenía una memoria extraordinaria y no solamente se recordaba de las fechas de los antepasados por parte de ella, por parte materna, sino también por la parte paterna. Y pues conseguí con ella muchísima información sobre lo que era mi historia familiar. Comenzamos a llenar los registros para esa época. Mi esposo pudo conseguir a través de un simple microfilm la historia de todos los antepasados por su parte biológica, la cual él no conocía. Una vez mi esposo, que trabajaba en Fogade, tuvimos la experiencia de ir a supervisar una finca, y en esa finca, mi esposo es de apellido Guevara, y en esa finca a mi esposo le trajeron un documento donde estaba un árbol genealógico de toda la familia Guevara que pertenecía a esa finca y que eran dueños de ellos por décadas, por sucesión. Y pues allí mi esposo tuvo la oportunidad de engrandecer más su árbol genealógico porque consiguió todo un árbol genealógico de la familia, de parte de su familia. Y él, contactando con sus familiares biológicos que conoció a través del microfilm, se dio cuenta que sí eran familiares. Entonces por allí pudimos sacar muchísima información. Nosotros tenemos 3 árboles genealógicos, el mío, el de mi esposo por la parte biológica y el de mi esposo por la parte de crianza. Por la parte biológica y de crianza de mi esposo, decirte una generación, debe estar por la 15 más o menos, en cuanto a generación. Y por mi parte, por el lado paterno, tengo hasta la 10ª generación. Y en cuanto a mi parte materna, más o menos como hasta la 8ª generación. A mí me sorprendió muchísimo que buscando o investigando sobre mis antepasados, mi bisabuela se llamaba María Carneiro y ella no le gustaba ese nombre y pues ella le parecía que su apellido debería ser más chic y se cambió el apellido de Carneiro a Martín del Castillo para ser más chic. Y se cambió también de Burgos, donde ella vivía, a las Islas Canarias, a Tenerife. Pero sí nos pareció increíble que se haya cambiado el apellido. Y de hecho mi abuela es Álvarez Martín, es decir, que el apellido Carneiro se perdió por el simple hecho de haberse cambiado del apellido. Mi esposo ha trabajado no solamente en la parte en cuanto a subir a las generaciones, sino que nosotros trabajamos en base a todos nuestros familiares. No solamente en cuanto a nuestros ascendientes, sino toda la familia. Entonces, hallazgos, mi esposo consiguió muchísimos durante el transcurso de su vida. Mi esposo es fallecido desde hace un año y pues me dejó ese legado a mí de continuar con esa obra y con esos hallazgos. Y realmente en el transcurso de su vida ayudó a muchísimas personas a conseguir su historia familiar e investigar sobre ella. Y él, como ya les comenté algunas de las experiencias, pues pudo conseguir a su familia biológica, pudo realizar el árbol genealógico y la historia familiar por ese grupo de familias biológicas también. Y muchísimos hallazgos ha tenido durante todo el transcurso de su vida en cuanto a la historia familiar. Una vez que mi esposo falleció, yo inmediatamente comencé a enfatizarme en cuanto a el Family Ser. He seguido con ese legado de seguir imprimiendo nombres y seguir revisando qué nos falta por hacer. Mi esposo, como les dije, era aviador, era un hombre empático, era un hombre humilde, servicial, era un hombre que cuando tenía que ser serio lo era, en su trabajo sobre todo, pero cuando no, estaba jugando, riendo y haciéndome cosquillas, echándole broma a muchas personas, y por eso lo querían tanto. Especial que me enseñó muchísimo y dejó marcas en mi vida.